Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra. Y mira, quisiera que me acompañara, por favor, a Génesis capítulo 6, versículo 5. Busque la escritura donde dice eh, la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra, y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que toda imaginación de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio el Señor la malicia de los hombres, que era mucha en la tierra, y toda la imaginación de sus pensamientos del corazón, o la imaginación de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. En la escritura, en el hebreo, se utiliza de una manera consistente una palabra que es la palabra en el hebreo yetzer. Esta palabra se describe en inglés y en español como imaginación y su significado es concepción, concebir, concepción. Pero normalmente se utiliza para cosas negativas. Por ejemplo, aquí habla acerca de la imaginación de los pensamientos de los hombres. Era de continuo solamente en el mal. Y en la mayoría de las escrituras utiliza esta palabra que es concepción o imaginación de una manera negativa. ¿Cuál es la razón por la que dice aquí la palabra en Génesis que la imaginación de los pensamientos de los hombres era de continuo hacia el mal? Es por la caída del hombre, es porque el mundo está en pecado y el hombre está inspirado por el caos, por las tinieblas, por el príncipe de este mundo. Así es que no podríamos considerar de ninguna manera la bondad y la benignidad de los hombres, porque dice la escritura que el corazón de los hombres es débil y que continuamente está dirigido hacia el mal por causa de las tinieblas que hay en este mundo. Y aunque muchos podrían jactarse y enorgullecerse de que son buenas personas, pero la realidad es de que ni las más buenas personas que haya en este mundo eh, han hecho cosas tan buenas que puedan justificarse ante Dios. En otras palabras, porque el hombre nace con una naturaleza pecaminosa, todo hombre de mujer, todo hombre nacido de mujer nace destituido de la gloria de Dios. Así es que comparados con los requisitos de la justicia de Dios, de santidad y de benignidad y bondad, por más bondadoso y benigno que un hombre pueda o haya sido en la tierra o pueda ser en la tierra, está destituido, descalificado, porque dice la palabra que aún las mejores acciones de los hombres son como trapos de inmundicia, son muerte. Si queremos considerar la justicia de Dios, porque las obras y los pensamientos de Dios son tan altos, las obras y los pensamientos de Dios y el corazón de Dios y la benignidad de Dios es tan alta como el cielo comparado con las obras y los pensamientos de los hombres que son como si estuvieran en la tierra. Bien, así es que la palabra Yetzer, que es imaginación, así la traducen, y que significa concepción, se utiliza en el Antiguo Testamento en diferentes ocasiones para lo negativo. Pero fíjese ahora cómo dice en segunda, perdón, vamos a leer aquí Crónicas. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en Crónicas 28. Acompáñeme, por favor, a ver Crónicas 28. Y aquí en Crónicas 28 es una de las partes de la escritura en donde esta palabra es usada, pero no es usada de manera negativa, sino positiva. Así es que vamos a buscar segundo libro de Crónicas y dijimos que era el versículo 28.
y vamos a ver. Déjeme ver exactamente el versículo. Es el versículo 28, pero déjeme ver cuál es es que es primer libro de Crónicas, 28. Es primer libro de Crónicas, 28. Y dice el versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Una vez más, dice, y tú, Salomón, hijo mío, es una petición de David hacia su hijo Salomón, que iba a ser rey de Israel. Dice, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú lo buscas, él te hallará, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará. Y ya que estamos aquí en Crónicas, en el primer libro de Crónicas, vamos por favor al siguiente capítulo, al capítulo 29, y acompáñenme por favor al versículo 18. Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29 ahora, y versículo 18. Estamos hablando prácticamente de David, y dice la escritura en el versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo que aquí se ha hallado ahora ha dado para ti espontáneamente. Es cuando el pueblo vino y dio las ofrendas, y David había dado ofrendas billonarias, si lo ponemos en relación a los a la cantidad de dinero, a la cantidad de oro y plata y piedras preciosas que David ofrendó para el Señor de su propio tesoro. Dice el versículo 18, y el Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel y de Jacob, nuestros padres, dice, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Mira cómo dice esta escritura, el versículo 18, en otra versión, dice, oh Señor de Abraham, Isaac e Israel. Dice, haz que permanezca la imaginación de los pensamientos de nuestro corazón. Dice, conserva, permite que sea conservado de una manera perpetua la imaginación de los pensamientos del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Así es que la imaginación es una facultad que Dios nos dio, que usándola de manera adecuada y de manera correcta es tan poderosa. Yo podría citarle algunas expresiones de grandes personajes como Einstein y como otros científicos y escritores que hablan acerca del poder de la imaginación. Pero vamos a hablar mejor de lo que el Señor Jesucristo nos revela en su palabra. Y vamos entonces ahora a buscar algunas otras porciones de la Escritura. Por ejemplo, Segunda de Corintios 5:7. Acompáñeme a buscar Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice así, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. No es por lo que nuestros ojos ven, pero por lo que ha sido concebido en el corazón, que ha permitido que la fe actúe.
no es por los ojos naturales, sino por la activación de la fe, por una fe viva, activa, no una fe muerta, sino una fe viva, una fe que manifiesta, una fe que se apropia de lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Ahora, hay quienes dicen que cuando hablamos de que no andamos por vista, sino por fe, hay quienes dicen que la fe es como si tuviera ojos. Y vamos a hablar un poquito al respecto de esto, pero antes de ello, déjeme le doy algunas definiciones muy importantes. Dice la escritura, bien, antes de dar estas definiciones, permítame leerle Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, porque se utiliza también, pero ahora en el griego, la palabra imaginación de una manera positiva y negativa. Mire, dice, derribando imaginaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice la escritura en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4, 5, 6 en adelante. 3, 4, 5, 6. Dice la escritura que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas, para la destrucción de fortalezas, paradigmas, pensamientos o estructuras mentales en el corazón o en el entendimiento de los hombres que impiden que puedan conocer la verdad de la palabra de Cristo para poder caminar y vivir en libertad, en lo mejor que Dios nos ha concedido, en la vida abundante que Cristo Jesús prometió. Cuando los ojos de nuestro entendimiento están velados, cuando no podemos observar, concebir, ver en nuestro entendimiento la benignidad y la bondad de Dios, lo que dice Dios acerca de lo que nos ha sido concedido, lo que su Hijo es la persona divina maravillosa de Jesús, lo que Él hizo en su obra terminada, completa y perfecta, y cómo a través de la fe fuimos atraídos a Él y fuimos sacados de las tinieblas y traídos al reino de Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas sean añadidas? ¿Y qué significa tener el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo en nuestros corazones? ¿Qué significa vivir en lo mejor de Dios? Cuando no podemos entender esto porque hay sistemas de pensamiento que bloquean nuestro entendimiento, el poder de Dios, el poder de la palabra, el poder del evangelio, el poder del Espíritu Santo, cuando hay disposición en el corazón, tienen la facultad de poder derribar toda fortaleza, todo sistema de pensamiento para que sea quitado, para que sea destruido y que podamos concebir lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Y dice la escritura en Corintios, ¿cómo sucede esto? Derribando toda imaginación. Y ahorita vamos a ver algunos significados. Y toda altivez, es decir, imaginaciones, sistemas de pensamiento que han causado en nosotros tantas imágenes, historias, conceptos en nuestra mente que están tan firmes y tan fijos ahí que es muy difícil que sean quitados, pero a través de Dios, a través del poder de la palabra, a través de conocer, entender y creer correctamente lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y lo que ahora somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo, podemos derribar toda imaginación y toda altivez soberbia. Hay muchas personas que en su altivez, que se quieren justificar a sí mismas, que creen que son tan buenas, que creen que todo lo saben, que no necesitan a Dios. Hay otras personas que por su altivez religiosa, por su religiosidad, han caído en tanta altivez que no es posible que la bendición y la simplicidad de la sabiduría de Dios, es decir, lo sencillo que es accesar a través de la fe a lo que Dios nos ha concedido. Aunque dice la palabra que el evangelio para el hombre natural, para el que no cree, es locura. Y también para el religioso es locura, porque la religiosidad también causa altivez, causa barreras en el entendimiento que impiden que una fe genuina, que el evangelio puro del Señor Jesucristo pueda ser entendido, concebido y disfrutado, vivido, manifestado en sus vidas. Así es que dice,
derribando toda imaginación y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cuando hablamos de la obediencia de Cristo, hablamos de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, que Cristo Jesús pagó, que Cristo Jesús sufrió, que Cristo Jesús murió, resucitó y nos justificó, ahora vive y nos ha dado vida, y Él envió su Espíritu Santo a nosotros y nos hizo sentar en lugares celestiales y nos dio un nuevo espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, fíjese cómo dice entonces, o algunos significados. Mire, ¿qué significa la palabra imaginación? Ya vimos que una palabra en el hebreo es la palabra yetzer y significa concepción. Pero ¿cómo describe el diccionario el significado de imaginación? Bien, imaginación es la habilidad para poder ver algo que no es real o que no está presente. Voy a parafrasear esto. La imaginación es la facultad humana para representar mentalmente imágenes, facultad humana para representar en nuestro entendimiento, en nuestra mente, imágenes de cosas que no existen en la realidad o de cosas que son o fueron reales, que son reales o fueron reales, pero que en este momento no están presentes o que no están presentes en delante de nuestros ojos naturales. Una vez más, facultad humana para representar mentalmente imágenes de cosas que son o fueron reales, pero que no están presentes. Así es que la imaginación, y ahorita vamos a ver algunos versículos que nos confirman esto, la imaginación es como el lugar donde se concibe en el corazón del hombre, en la parte del hombre que concibe, y cuando se concibe, se da fruto. Si una mujer quiere tener un hijo, esta mujer, y voy a hablar en alegoría, esta mujer podría orar al Señor para quedar embarazada. Pero por más que ore para quedar embarazada, si no es sembrado en su vientre, en su útero, si no es sembrado una semilla, un esperma, jamás esa mujer, por más que ore y por más que se aferre, va a quedar embarazada. Un esperma tiene que ser sembrado en su vientre, en su útero, para que un óvulo que es puesto por la mujer entre en esa concepción con un esperma que es puesto por un hombre, y entonces puede haber una concepción. Y una vez que hay una concepción, solo es cuestión de tiempo para que empiece a manifestarse lo que vendrá, y solo es cuestión de tiempo para que nazca un bebé, nazca un ser humano y sea tan real a la vista de todos. Así es que cuando una mujer no tiene relación con un hombre, no ha conocido a un hombre y quiere embarazarse, por más que se imagine, no podrá quedar embarazada. Esto estaría fantaseando, serían fantasías. Pero una vez que una mujer, y vamos a poner un ejemplo correcto, una vez que un hombre y una mujer se casan y tienen intimidad y el hombre siembra la semilla y la mujer queda fertilizada por una semilla, por un esperma del hombre, entonces la mujer concibe en su vientre y entonces puede imaginar la bendición, la belleza, la gloria de lo que estará siendo formado en su vientre. E inclusive imaginará tanto, y hoy imaginan tanto las mamás, acerca de cómo será el bebé, y empiezan a generar una serie de historias, y no estoy hablando de fantasías, pero de historias en donde preparan su cuarto, preparan quizás su futuro, preparan toda una serie de cosas. Papá y mamá empiezan a imaginar y a concebir, y en la medida en la que empieza a manifestarse, aunque el bebé no está presente aún, pero la mamá ya ha concebido y ellos también han concebido en el corazón. Así es que la imaginación es como el lugar donde se concibe. Ahora,
puede ser palabras de mal, pueden ser noticias malas de este mundo, puede ser incredulidad que puede ser sembrada en el entendimiento, y la imaginación genera toda una clase de figuras, imágenes, y concibe de manera negativa. Pero si hablamos de manera positiva y queremos que la imaginación, que es el lugar donde se concibe, sea una bendición para ti y para mí, entonces cuando se siembra la palabra de Dios como una semilla y la imaginación y el lugar, la palabra puede generar estas historias y estas imágenes y estas, digamos que, paisajes, fotografías, imágenes, como usted lo quiera llamar. Entonces, es la imaginación, podríamos decir de una manera positiva, estará concibiéndose a través de la palabra, porque la palabra es como una semilla. La palabra, de hecho, en el griego viene de la palabra que se usa semilla, que la definen como la palabra de Dios también, o que se le define a la palabra de Dios, viene de la palabra esperma. Es decir, tú y yo nacimos de la incorruptible simiente de la palabra del Señor. Recuerde que en Juan capítulo 1 dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo Jesús, la palabra hablada, se hizo carne. Bien, así es que la imaginación es el lugar donde se concibe, y esto es muy poderoso. Puede funcionar de manera contraria y de manera negativa en contra nuestra, o puede funcionar de una manera positiva, de tal manera que tú y yo podamos apropiarnos por gracia, a través de la fe, de todo lo que Cristo, de todo lo que nuestro Dios y Padre nos ha concedido en Cristo Jesús. La imaginación, entonces, es la facultad para representar mentalmente imágenes de cosas que son reales, pero no están presentes. Bien, ahora, mire cómo dice Romanos capítulo 8, versículos 34 y 35. Perdón, 24 y 25. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Dice así: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, con los ojos naturales, dice, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Dice la Escritura. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Así es que aquí podemos entender que la esperanza es algo, o la esperanza tiene que ver con ver algo que no se puede ver. Es decir, con concebir algo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Poder concebir algo que no está presente. Concebir algo que no está presente. Imaginar ver algo que no está presente. Así es que la esperanza es muy similar a lo que hemos hablado de la imaginación. Entonces, si ponemos en relación la imaginación con la esperanza, podríamos decir que la esperanza vendría siendo como una imaginación positiva. Cuando la imaginación funciona a nuestro favor, por causa de la palabra de Dios, entonces es esperanza. Y esto es muy importante porque leímos en otro momento que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice la Escritura que todas las cosas pasarán las profecías, pero permanecerán la fe, la esperanza y el amor. 3 cosas permanecerán para siempre en nuestras vidas: la fe, la esperanza y el amor. Así es que la fe, la esperanza y el amor. Así es que la esperanza está dentro de los 3 grandes que permanecerán por siempre. Ahora, fíjese cómo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver lo que la Escritura dice acerca de la fe, pero vamos a relacionarlo con la esperanza, vamos a relacionarlo con la imaginación.
porque esto es muy importante. Bueno, antes de que vayamos a este versículo, déjeme le digo algo respecto a la... Le digo que piense en una fruta y le digo piense en una manzana, o le hablo de una manzana, usted tiene la facultad en su mente para imaginar una manzana. ¿Por qué? Porque usted conoce las manzanas. Pero si le hablara de algún fruto que usted no conoce, algún fruto que se coseche o que se dé en algún otro país, y yo le hablo de ese fruto, pues usted no va a poder generar una imagen en su mente acerca de eso que le estoy hablando, porque usted no sabe de qué se trata. Y si yo le dijera acerca de un animal, usted puede imaginar ese animal en la medida en la que usted sepa de qué estamos hablando. Y por ejemplo, si yo le hablo de un auto, y yo le digo, imagínese un auto, ¿qué es lo que va a suceder? Usted va a imaginarse el auto que tiene a la mano. Si usted tiene un auto de algún color o de otro, usted se va a imaginar, lo primero que va a imaginarse es el auto con el que tiene más relación, ya sea su auto, el auto de sus padres, el auto de sus hijos, el auto de su vecino, etcétera. Así es que, pero sin embargo, si yo le hablo de un auto grande y usted tenía un auto pequeño, entonces usted va a tener que imaginar otro auto. Y si yo le hablo de un auto grande, color blanco, y usted había imaginado un auto grande, pero como usted tiene un carro negro, había imaginado un auto grande, pero negro, ahora va a tener que volver a generar otra imagen, porque le estoy hablando de un auto grande, blanco. Y así es nuestra vida. Todo en nuestro entendimiento se genera a través de imágenes. Por ejemplo, usted no me va a dejar mentir, cuando las matemáticas son tan difíciles para entenderlas. En los niños de preescolar y de primaria se les enseñan las matemáticas básicas a través de círculos, a través de manzanas, a través de peras, a través de frutas, a través de objetos. Se les enseña a concebir las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas a veces son tan difíciles de entender? Porque son abstractas. No nos podemos imaginar la practicidad. ¿Para qué son prácticas? Pero en la medida en la que podamos usar las matemáticas para algo práctico, entonces nos va a ser de mucha ayuda. Pero en la medida en la que nosotros no podamos imaginar las cosas, no nos van a ser de ayuda las cosas. Bien, dice entonces Hebreos capítulo 11. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Es la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La sustancia tiene que ver con algo tangible, con algo físico. Algo tangible, sustancia es algo físico, algo real, algo tangible. Así es que dice la escritura en Hebreos 11, que la fe es lo que es tangible, cosas que son tangibles, que se esperan, es decir, que no están en este momento, pero que yo las espero. La demostración de las cosas que no se ven, es decir, las cosas que no se ven, pero que han de manifestarse. La demostración es de que se hagan realidad. Y nosotros sabemos, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la palabra, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual y que Dios ya hizo todo lo necesario en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, para que nos fueran concedidas todas las promesas y toda la bendición ya nos fue dada. Y en Cristo habita la plenitud de la deidad y el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Así es que en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro haber espiritual, todas las cosas que necesitamos para esta vida, durante todo el tiempo que estemos en este mundo, para la vida y la piedad, es decir, para servir al Señor y para todo lo que necesitemos en nuestra vida, ya nos fue concedido y ya está disponible para nosotros en el ámbito espiritual. ¿Cómo lo vamos a transferir? ¿Cómo va a transferirse esta bendición o cada bendición para todas las áreas de nuestra vida a este ámbito natural, al mundo? A través de la fe. La fe es el puente que permite que del ámbito espiritual se transfiera al ámbito natural. Y por eso muchos creyentes o muchas personas viven frustrados porque le piden a Dios y no reciben, porque le piden cosas que Dios ya nos dio. O piden que Dios haga algo cuando Dios en su palabra y en su bendición nos dio la autoridad de que nosotros teníamos que hacer ese algo.
Pero como las personas o los creyentes no conocen qué fue lo que ya nos fue concedido y qué es lo que Dios, cómo Dios nos dio la autoridad a través de su justicia, a través de la identidad que tenemos en Cristo, podemos entender ese poder que Dios dio en nuestras manos y cómo el Señor nos dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así es que muchos creyentes viven en la zozobra, muchas personas viven en el desaliento, en el pánico, porque quieren que Dios resista al diablo, porque quieren que Dios les dé cosas, porque quieren que Dios haga cosas por ellos, cuando Dios nos dio el poder, nos dio toda la bendición, nos dio todas las promesas, nos dijo que nosotros resistiéramos al diablo y el diablo huirá de nosotros si nosotros aprendemos a caminar confiados en el Señor. Pero si no entendemos